¿Cuáles son los mejores lip sync en la historia de Drag Race en todas sus ediciones? Lo tenemos aquí en el Spotlight de Podcast Drag Race. Yo soy Man Cuevas. Y yo, Ángel Pérez. Y el día de hoy estamos reunidos después de mucho tiempo de no ver a Angelito por los rumbos de Drag Race porque estaba con el botanero. Aquí estamos para echar un chisme delicioso y vamos a decirles los 6 lip syncs que para él son los mejores y los 6 lip syncs que para mí son los mejores de todas las franquicias. O sea, puede ser RuPaul's Drag Race, puede ser Canadá, puede ser México, puede ser Tailandia, puede ser la que sea, ¿ok? Entonces, ¿están listos? Si están de acuerdo o no están de acuerdo, queremos leerlos en los comentarios. Si les falta alguno, también déjenlo en los comentarios. Se va a poner bueno el asunto. Ángel, ¿cuál es tu primer lip sync? En la temporada 10, Cameron Michaels contra Eureka Nude Attitude. Para mí, un buen lip sync es una batalla de lip sync. Es cuando, sin tener nada planificado, las queens se sincronizan con los pasos, con las cosas, y esto se ve perfectamente en este lip sync. Es uno de los lip sync más infravalorados realmente, pero es un muy buen lip sync. Los que no lo recuerden, vayan a verlo y van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Ok, bueno, pues yo voy con uno que sí está fresco en nuestras memorias, y estoy hablando de la gran final de Drag Race 15 con Sasha Colby y Anetra, que fue icónico. Fue impresionante, la verdad es que es de mis favoritos y de mis favoritos más de épocas recientes. Yo tengo uno también de Anetra contra Sasha Colby, pero no es precisamente eso. Tengo el de I'm in love with a monster, de la batalla esa de lip sync que hubo entre Anetra y Sasha Colby. Ese, Dios mío, no fue planificado, por así decirlo, porque sabemos que los lip sync de las finales pues tienen su tiempo para planificarlo y prepararse para eso. Entonces que sea en medio de la temporada, para mí tiene un plus. Ok, bueno, coincidimos en las reinas, eso sí, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mi siguiente va a ser otro que fue muy icónico en su momento, que es Sasha Velour y Shea Coulee, con las rosas que se caen. O sea, es un momento clave en la historia de Drag Race. Ahora, déjame decirte que yo la primera temporada que vi de Drag Race fue esa. Esa fue mi primera temporada y ya después me fui para atrás y empecé a ver las otras. Entonces, o sea, yo la agarré en la temporada 9. Entonces, para mí fue mi primer final. Entonces, todavía significó más. Pero, ¿cuál tienes tu siguiente? Pues te cuento que yo también tengo ese. Ajá, ya ves. O sea que no estamos tan... Yo sí empecé en la temporada 8. No porque cuando yo empecé a ver Drag Race iban por la temporada 8, iban como por la 11. Pero yo la agarré en la temporada 8 porque en Netflix esa era la primera que estaba doblada al español. En ese momento yo no quería ver nada subtitulado, pero la vi y vi la temporada 8, una final muy meh, y luego vi la temporada 9 y esa, o sea, ese momento yo me quedé así helado. A ver, espérame, nada más aclararme una cosa. ¿Tú ves las temporadas de Drag Race dobladas al español? ¿No las ves con subtítulos o en inglés? Solamente la 8 la vi así y la 9 la empecé así, pero el doblaje estaba muy malo y ya la vi subtitulada. Ok. Nada más aclarando, porque seguramente la gente en los comentarios va a tener cosas que decir al respecto. Porque pues pierdes mucho del lenguaje. Ok. Sí, bueno, sí. La siguiente yo estoy casi seguro que no la vas a tener. Y es de Near Enough con Melinda Verga en Drag Race Canadá, temporada 4. Y es de Carly Rae Jepsen, I Just Came Here to Dance. Es, o sea, la locura. Primero que nada, Melinda Verga era un personaje icónico en esa temporada. Y como que nunca envisionamos que fuera a ser una drag queen, que fuera a ser, o sea, dieron piruetas simultáneas, porque Niranov ya tenía como que era la lip sync assassin y eso, pero Melinda no la vimos venir y se aventó y hizo, igual fue como
realmente querían quedarse. Pude sentirlo de las dos y yo me acuerdo que dije, wow. Bueno, pues yo tengo un lip sync muy, muy icónico. Como ya le dije, me encantan las sincronizaciones. Entonces la gente debe de imaginarse que yo debo de tener en mi lista a Tatiana y Alyssa Edwards con Shout Out and Drive. Obviamente, o sea, Por dos, yo también no la hay, tengo. no hay manera de que ese lip sync no esté en el top 6 por... No fue que hicieron los mejores movimientos del mundo, no fue que hicieron la mejor pirueta del mundo, pero la sincronización de labios y la sincronización con su compañera estuvo demasiado mortal. Ujú. Sí, yo también lo tenía en mi lista, así que coincidimos nuevamente. Y hablando de sincronizaciones, pues yo me voy a 2024 y me voy a Drag Race México porque tengo a Alexa Fox y a Horacio Potasio con ese lip sync que fue inolvidable, buenísimo. Estoy muy de acuerdo con que en Canadá, en México, en España, es más, en toda la franquicia hay lip sync muy bueno. Y ese de México es, en mi opinión, el mejor de ahí. Sí, sin duda, sin duda. Totalmente. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cuál es tu siguiente? También incluye a Nitra, pero esta vez con Marsha. Ese lip sync yo no me canso de verlo. O sea, yo creo que ese es el lip sync que yo más veces he reproducido en YouTube. Y yo sé que mucha gente estaba subestimando a Marcia en este lip sync. Pensaba que a Nitra le iba a dar la arrastrada y toda la cosa, que también amo a Nitra. Pero el verlas a las dos, mis dos favoritas de esa temporada, verlas batallando de esa manera y cómo, ay, no es... Pues bueno, a mí me queda mi último y es un clásico que es Brooklyn Heights e Evie Oddly en la Ya me temporada lo quitaste. 11. Ya me lo quitaste. ¿Era el tuyo también? O sea que los dos coincidimos con el último. Es que, o sea, fue impresionante. O sea, ahí Brooklyn se coronó para mí como una de las top de Drag Race. Ese lip sync no fue como que tuvo tanta sincronización de una con la otra, era como que cada quien haciendo lo suyo de manera súper espectacular, pero fue tan espectacular que me encantó. El lip O sea, sync que- contorsionista, vamos a decir. Porque Sí, volaron sí, piernas y brazos. Cirque du Soleil, y todo. Todo Circo de Soleil, exactamente, fue muy icónico. Y bueno, para ustedes, ¿cuáles son sus lip syncs favoritos? Déjenlo en los comentarios, los invitamos a que se suscriban a Spotlight, the podcast Drag Race, y que sigan checando todo el contenido que tenemos en este canal, como los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias, Angelito, y nos vemos en la próxima. Adiós.